las ideas de nación que hubo a lo largo de estas 200 y pico años de argentinidad, y intenta guiarnos a través de una pregunta que se hizo Sarmiento antes de morir, que es argentinos desde cuándo y hasta dónde, que me parece que es una gran pregunta que todavía no respondimos, ¿no? ¿Desde cuándo somos argentinos o desde cuándo fuimos argentinos los argentinos y hasta dónde lo somos, ¿no? Y ese hasta dónde lo somos es una pregunta que tiene una profundidad de tipo, la primera capa de profundidad es geográfica, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde somos argentinos? ¿Somos argentinos hasta los límites de nuestra República Argentina o somos argentinos en función de los límites del antiguo virreinato, de la cultura rioplatense, de la cultura, de esa mezcla de culturas que es el, el Alto Perú, el Mediterráneo, el Río de la Plata, la banda oriental, ¿no? ¿Hasta dónde somos verdaderamente argentinos o hasta dónde el sueño de los argentinos como Artigas, San Martín, que son argentinos americanos, ¿no? Belgrano, Dorrego, hasta dónde llega esa argentinidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cuestión existencial, ¿no? Digo, ¿qué es ser argentinos y qué significa esa argentinidad, ¿no? Y hasta dónde nos jugamos por ser argentinos de alguna manera, ¿no? Hasta dónde llevamos nuestro compromiso con esa argentinidad también es una gran pregunta, ¿no? Por supuesto, no sé si Sarmiento se habrá hecho estas preguntas cuando hizo esa frase, pero es válido repreguntarnos eh, todas las aristas que tuvo esa frase de Sarmiento, ¿no? Entonces, lo que hice es, bueno, primero hacerme la gran pregunta sobre qué es la argentinidad, ¿no? Y en realidad en el gran discurso sobre las nacionalidades está este debate sobre esencialismo y constructivismo, ¿no? Los esencialistas dicen que las naciones son perennes, que tienen identidades férreas, que tiene que haber una congruencia entre el Estado y la cultura nacional, ¿no? Y hay, los constructivistas en realidad creen que las naciones son un invento o una invención de las burguesías nacionales, de las burguesías locales en el siglo XIX que necesitaban mercados y por lo tanto construyeron estados-naciones que sirvieran a los propósitos de esas burguesías nacionales. El problema que tenemos en América es que eh, las naciones americanas son anteriores a las europeas, la construcción de los estados-naciones son anteriores a las europeas, las nacionalidades son anteriores a las europeas, aunque parezca una broma o una ironía, la nacionalidad argentina es previa a la nacionalidad italiana, ¿no? A la italianidad. Eh, y esto lo puedo decir como descendientes de italianos del sur, ¿no? Que fuimos invadidos por los milaneses, los piamonteses y obligados a ser italianos, cuando en realidad muchos de los napolitanos, de los lucanos, de los sicilianos y de los calabreses queríamos seguir perteneciendo al reino de las dos Sicilias, que era un reino borbón dependiente de, o cercano a la corona española, ¿no? Eh, y entonces ese debate entre esencialismos y constructivismos nos lleva a un concepto que es el concepto de la imaginación, ¿no? De la imaginación que está a medio camino entre la construcción y la esencia, ¿no? ¿Cómo se imagina una nación? Y cómo una nación fue imaginándose a lo largo de nuestra historia, ¿no? ¿Cuántas argentinas se imaginaron a lo largo de estos 200 años, ¿no? Y, y a partir de allí, de esas imaginaciones, lo que el subtítulo del libro, que es una biografía del pensamiento nacional, en realidad lo que hago es un recorrido por aquellas ideas que son la matriz del pensamiento nacionalista argentino y para finalmente desembocar en lo que es el pensamiento nacional clásico, que está ligado a lo que es el pensamiento peronista, irigoyenista, peronista
y después nacional marxista de la década del 60 y del 70, ¿no? El corte lo hago en los 70 a propósito, porque, porque más adelante quiero hacer un libro sobre el nacionalismo en el siglo XXI, pero fundamentalmente porque me pareció que el siglo XX agota de manera muy fuerte las expresiones y las experiencias, no solamente de los nacionalismos del siglo XIX, sino también los nacionalismos del centenario, ¿no? Que es la ebullición de las doctrinas nacionalistas, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, en Europa, en Latinoamérica. La crisis del liberalismo parlamentario conservador en Occidente hace que haya varias respuestas, ¿no? Una respuesta es la Unión Soviética, el otro los fascismos y el nazismo, otros los nacionalismos americanos, ¿no? O los nacionalismos de corte liberacionistas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y lo que hago es un recorrido por las principales ideas de nación, tanto de los tiempos de la emancipación, de la discusión entre federales y unitarios. Eh, Hago una fuerte intervención sobre el Civilización y Barbarie de, del Facundo, de Sarmiento, porque allí lo que hay es una clara marcada de cancha para el discurso nacional, porque todos los discursos nacionales posteriores van a estar en diálogo con Civilización y Barbarie, eh, porque en realidad lo que plantea Sarmiento en el Facundo, más que Civilización y Barbarie, es nación y extranjería, ¿no? Entonces esa discusión eh, lo que va a lograr es que en los 150 años posteriores discutamos quiénes son los argentinos y quiénes son los extranjeros. Eh, porque, porque el propio Sarmiento lo explica en ese Facundo, ¿no? Cuando dice hay dos países enfrentados, ¿no? La Argentina europea, la Argentina, los principios europeos y el monstruo, el americanismo. Y la palabra barbarie, si bien no está puesta en términos de extranjería, el significante incluye la extranjería, incluye aquel que no habla nuestro propio idioma, ¿no? Y ese idioma que no se habla es el idioma de la civilización europea, ¿no? Lo plantea muy bien eh, Ricardo Piglia en Respiración Artificial, ¿no? Cuando dice que la tranquera de Civilización y Barbarie es la cita en francés de Las ideas no se matan, de la portada del Facundo, ¿no? Quien no puede entender esa cita en francés no habla el lenguaje de la civilización, dice Piglia con mucha lucidez, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar allí es cuáles fueron las estrategias de los distintos discursos nacionales para incluirse y excluir al otro, ¿no? Que de esto se trata un poco de Civilización y Barbarie, y de esto se trata la idea de la imaginación de argentinas que se excluyen unas a otras, ¿no? La Organización Nacional excluyó al gaucho, después lo incluyó y excluyó a su sujeto político que era el inmigrante. En los 50 del siglo XIX el sujeto político nacional era el inmigrante y el extranjero era el gaucho, y es muy sintomático que en 1910, cuando la estancia ya estaba consolidada como un modelo de nación, y en realidad el gaucho ya no era el montonero, sino era el peón domesticado de la vuelta del Martín Fierro, del segundo sombra, eh, el, el, extranjero era el inmigrante que venía a agitar la cuestión social y la cuestión obrera en la Argentina, ¿no? Y esa Argentina, la organización nacional, que es la Argentina, de alguna manera es la imaginación hegemónica de esa Argentina, porque es el gauchito del Mundial 78, ¿no? Pero también es la Argentina, eh, la Argentina es el campo, ¿no? Y esa Argentina, esa imaginación argentina está puesta en contradicción con otra gran Argentina, ¿no? Que es la Argentina de, del simbolismo del hombre de mayoría, es el hombre del trabajo, primero en el caso
del nacionalismo cívico o nacionalismo republicano de la Unión Cívica Radical y del irigoyenismo en la primera mitad del siglo XX, y después claramente con el arquetipo del descamisado o del trabajador industrial metalúrgico que intenta imponer el peronismo en reemplazo del gaucho como símbolo nacional, ¿no? Obviamente es una imaginación fallida, es una imaginación, eh, es una imaginación contrahegemónica de esa Argentina, pero creo que a grandes rasgos esa es la gran disputa simbólica y la gran disputa discursiva de distintas Argentinas o de distintas argentinidades, está en función justamente de estos dos grandes modelos, ¿no? De un modelo agroexportador y de un modelo industrial eh, policlasista, ¿no? Y claro, uno podría decir, eh, ¿por qué otros países no tienen esta contradicción interna, ¿no? Y no tienen esta contradicción interna porque fueron imaginados de manera diferente, ¿no? En este sentido, me parece que los constructivistas, de los cuales hablamos al principio de la charla, tienen algo de razón, ¿no? La nación francesa, si bien eh, se remonta al mito fundacional de Asterix y Obelix, o de los galos, y Gran Bretaña va a los mitos artúricos, y Alemania va a la cultura de folks y de Parsifal y del Anillo de los Nibelungos, y España va al Mio Cid, e Italia va al Dante. Si bien hay esas operaciones culturales de construcción de nacionalidad en el siglo XIX, quienes llevan adelante las revoluciones nacionales son las burguesías, ¿no? Son las burguesías post-revolución francesa, ¿no? Y además esas burguesías son experiencias político-económicas, culturales, sociales e ideológicas montadas sobre revoluciones industriales que están protagonizando las propias burguesías, ¿no? Entonces esas burguesías necesitan de mercado interno para generar su propio mercado, ¿no? Perdón por la redundancia. Entonces necesitan consumidores, necesitan, necesitan compatriotas, ¿eh? Y el principal enemigo del industrial francés es el industrial alemán, no es el consumidor o el obrero francés, ¿no? En algún punto, la idea de Estado-nación, la idea de nacionalidad, entendida en el siglo XIX, es hija, más allá de las luchas obreras que tienen en su interior, van en camino a la máxima fordista de yo fabrico autos para que mis obreros los compren, ¿no? En cambio, en los países de desarrollo periférico, como la Argentina, como América Latina, que son países de economías extractivas o agroexportadoras o monocultivistas, las élites que generaron o que inventaron o que imaginaron las naciones o que las organizaron, no son burguesías industriales, sino que son oligarquías o aristocracias terratenientes que no necesitan de mercado interno. Uno podría decir que los dueños de la Argentina del siglo XIX, fines del siglo XIX, es decir, yo diría los Martínez Dios con la sociedad rural, o los Anchorena, incluso con Rosas, o el país diseñado por Roca, necesitaba más a la burguesía manchesteriana o de Liverpool que a los gauchos compradores de vacas y de carnes y de cereales. Por lo tanto, era lógico que el enemigo de esa oligarquía terrateniente no fuera la burguesía uruguaya, no fuera la burguesía inglesa complementaria o francesa, sino que el adversario fuera finalmente, o el enemigo o el extranjero de esa oligarquía, fuera el consumidor de un mercado interno golpeando las puertas de ese cielo, ¿no? Entonces, por eso quizás, lo que no significa que en los países centrales no hubiera lucha de clases,
Lo que digo es que lo que no hay es lucha de identidades nacionales. Y en cambio, en la mayoría de los países de desarrollo dependiente, lo que se produce es justamente esa idea de extranjería, ¿no? Que uno a veces tiende a pensar que es un fenómeno estrictamente argentino por la emergencia industrial de la sustitución de importaciones a partir de la década del 30 reforzada en el peronismo, pero las palabras de la mujer de Piñera en Chile, diciendo de que aparecieron gentes de la nada protestando como alienígenas, marca un fuerte desprecio hacia los sectores mayoritarios de los países americanos, incluso ya no tratándolos como extranjeros, sino como extraterrícolas, ¿no? Como extraterrestres, ¿no? Y eso es muy interesante. Pues ya no, la élite chilena no se conforma con extranjerizar a sus propias mayorías, ¿no? Las debe poner en el espacio celeste, en el espacio exterior, ¿no? Son extraterrestres, son alienígenas, ¿no? Los que ocuparon las plazas. Ya ni siquiera son el aluvión zoológico, porque el aluvión zoológico, bueno, puede ser fauna y flora de la nación. En cambio, en el caso de Chile son extraterrestres, ¿no? Es muy, eh, es muy significativa la palabra que utilizó la mujer de Piñera para referirse a su propio pueblo. Y yo creo que estas Argentinas imaginadas están permanentemente excluyéndose unos a otras, ¿no? Y el libro además obviamente hace un recorrido por las formas en las cuales el nacionalismo se presentó en el siglo XX, ¿no? El nacionalismo elitista, el nacionalismo tradicional católico, el nacionalismo cívico ligado a la Unión Cívica Radical y el nacionalismo popular que fundado por Manuel Ugarte y que después va a tanto el nacionalismo cívico como el nacionalismo popular van a entroncar en algunos casos en lo que es la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que forja, con Ortiz Pereira, con Jauretche, con Escalabrini Ortiz, y después van a desembocar en el peronismo, ¿no? Se va a producir una nueva eh, vuelta de tuerca a ese nacionalismo popular, que va a ser el nacionalismo popular revolucionario de la década de 50 y de 60, a medida que también se producen transformaciones muy ricas en los discursos de las naciones en un mundo, en el mundo de la decolonización, en el mundo de la revolución cubana, en el mundo de la contracultura estadounidense, en el mundo del mayo francés, también del Concilio Vaticano II, también va a producirse en el nacionalismo el nacionalismo que había nacido como un fenómeno de una derecha conservadora, finalmente termina abrazando el marxismo y termina aplicando el materialismo histórico a sus propias concepciones de nación, ¿no? Y a su propio revisionismo histórico. Eh, el libro hace un poco ese recorrido, eh, que es un recorrido obviamente contradictorio, que es un recorrido no lineal, y concluye en los 70 porque creo que en los 70 se enfrentaron dos grandes concepciones o dos grandes imaginaciones de argentinidad, ¿no? Que una es la, la nacionalidad eh, de la dictadura militar, que es un nacionalismo elitista, un nacionalismo ligado al modelo agroexportador, al proceso de organización nacional con todas sus fantasmagorías, ¿no? Y la otra es el nacionalismo más radical, más radicalizado del nacionalismo popular, ¿no? Y esa, lejos de la teoría de los dos demonios, lo que sí muestra es una teoría de dos Argentinas enfrentadas, ¿no? Dos Argentinas que son
Digo dos Argentinas porque son los núcleos finalmente eh, concretos de nacionalidad, ¿no? Podría haber habido 16 Argentinas, 25 Argentinas, ¿no? Posibles. Podríamos habernos imaginado una Argentina con Paraguay, con Uruguay y Bolivia dentro, y sería otra Argentina con salida al Pacífico, ¿no? Y una Argentina con capital en Paraná, y una organización nacional en manos de, de Urquiza, y después Derqui y Felipe Varela como presidente, hubiera sido una Argentina diferente, y una Argentina en la cual los sectores populares, en vez de sentirse identificados con la Argentina policlasista, podrían haber sido una Argentina ligada a la izquierda marxista, pero eso no logró cuajar, ¿no? Entonces, lo que planteo es que hay dos Argentinas que sí lograron cuajar y que o coagular, y que todavía están disputándose la hegemonía en un empate muy en un empate permanente, ¿no? Un empate hegemónico permanente, donde ninguna de las dos puede sacarse demasiada ventaja. Eh, esta es la hipótesis central del libro, ¿no? Eh, como me pidieron que hable media hora, podemos abrir las preguntas, así discutimos tranquilo. Bueno, Hernán, para romper un poco el hielo, te cito esta frase del Facundo de vuelta, ¿no? De civilización o barbarie. Ahora se escucha, por ejemplo, el tema de los planeros, ¿no? La queja. Sí. Es un poco esto que vos decías del permanente empate, esta relación son vagos, este estereotipo, solamente quieren planes y nada más, ¿no? Como antes era la queja sobre el gaucho, que también era este tema de la vagancia. Pero digo, hay todo un hilo que hoy en día se actualiza en esta dicotomía. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo igual creo que es más complejo que una cuestión socio-racial. Yo creo que el vestido que se utiliza o el ropaje que se utiliza para la aplicación de la extranjería del otro tiene mucho de socio-racismo, pero me parece que es más complejo todavía, que es sobre qué imaginería de nación estás construyendo esa dicotomía, ¿no? Por eso a mí me llamó mucho la atención la frase de Mauricio Macri cuando era presidente, dijo, todos los argentinos descendemos de los barcos. Esa frase es una gran frase, porque además es verdad. Todos los argentinos descendemos de los barcos. Los que no descendieron de los barcos no son argentinos, es sencillo. Son otra cosa. Son bárbaros. Son mestizos, son indios, son choriplaneros, son kirchneristas, pero no son argentinos. Ese es el poder de la frase de Mauricio Macri, que en algún punto se entrelaza automáticamente con la Argentina europea, con la imaginería de la Argentina europea sarmientina. Entonces, esa concepción de que hay una Argentina blanca, que hay una Argentina europea, una Argentina de inmigrantes, está en disputa con la otra Argentina, con la Argentina mestiza, ¿no? Que como dijo alguna vez el poeta Florencio Varela cuando lo derrocaron a Manuel Dorrego, ¿no? Los pobres ya no dominan y a la cocina volverán, ¿no? Esa frase también es una gran frase que es una buena pátina del pensamiento del liberalismo conservador o reaccionario en la Argentina, porque lo que muestra es cuál considera la clase dominante en lugar de las mayorías o en lugar de los pobres. La cocina, el servicio. Nunca la titularidad de un derecho. Nunca la titularidad de la propiedad privada. Nunca la titularidad de un gobierno. Y esa lógica de
los extranjeros están para servirnos, ¿no? La barbarie está para servirnos, los pobres están para servirnos, no están para gobernar y no están para construir una Argentina, porque la Argentina es la Argentina ligada a la civilización europea. Por eso es más complejo que una cuestión de racismo social, es una cuestión de configuración de la nacionalidad, ¿no? Yo no me olvido más una escena en el subte, yo vivía en Dorrego y Corrientes, para el 2001 bajo al subte y había una policía que le dice a una chica que estaba con dos nenes tratando de entrar al subte y le dice, la policía le increpa, le dice, ¿por qué me tratas así? Y la policía le dice, pero volvete a tu país, negra de mierda. Y la mira y dice, yo soy jujeña, pelotuda, le dice a la policía, ¿no? Ahora, la idea es de que el negro de mierda es de otro país, ¿no? Aunque viva en Jujuy, es de otro país, ¿no? No importa que haya nacido en la Argentina, ¿no? Ese concepto de extranjería en nuestro propio país es muy fuerte. Por eso quizás los más castigados son los blancos que denuncian esta injusticia, porque hay una traición, ¿no? Eso es lo que no se permite justamente es la traición del blanco. Que el negro proteste contra la Argentina europea es entendible. Lo que no se soporta es que haya blancos que se deslinden de la complicidad de la Argentina europea, ¿no? Por eso molesta tanto la dirigencia blanca peronista, ¿no? Por eso se busca tanto la continua barbarización del blanco traidor, ¿no? Hernán, te voy leyendo lo que va surgiendo en el chat, que son reflexiones de Si compañeros, no lo leo compañeras. yo, Sí, digamos. sí, como quieras. También está acá. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí? Sí, Tenés sí. Sergio Feldman y Mónica Sánchez. Si querés leerla y vas comentando. Sí, o si no, abran y Sí. hablemos el micrófono abierto. Total, somos poquitos. Bueno, te la voy leyendo porque Sí, dice dale. Sergio, esto explica también la falta de una burguesía industrial nacionalista. Tal vez Brasil la tenga y cómo prevalece el modelo agroexportador. Y Mónica, ¿no crees que ellos Mirá, no se sienten? Sí, vamos de a uno dale, primero. Vamos de a uno, pues dale, dale. si no me olvido. Bueno, en el caso de la burguesía industrial nacionalista brasileña, creo que allí lo que se produjo es Brasil también está dividido. Brasil está dividido entre dos realidades, ¿no? Que es el Brasil del nordeste, pobre, y el Brasil de San Pablo, ¿no? Yo creo que en realidad esos dos Brasiles también conviven como conviven la Argentina, las dos Argentinas. Y creo que a diferencia de la Argentina, el modelo de explotación de tipo esclavo en las haciendas fue mucho más de mayor larga duración que en la Argentina, ¿no? En la Argentina rápidamente se fue a una modernización en el trabajo del campo. En Brasil todavía hasta fines del siglo XIX había todavía sistema de esclavitud, ¿no? Creo y además creo que el posicionamiento de Brasil en la Segunda Guerra Mundial le permitió mayores permisos que a la burguesía nacional argentina, ¿no? Y además porque creo que el sistema de alianzas de Argentina en el siglo XIX con Gran Bretaña y de Brasil con Estados Unidos perjudicó a la Argentina, perjudicó a Brasil en el siglo XIX, pero perjudicó a Argentina en el siglo XX. Argentina perdió su aliado complementario
entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y Brasil, en cambio, su aliado continental, lo mantuvo a partir de la Segunda Guerra Mundial. También no es la única razón, pero explica de alguna manera por qué razón Brasil pudo tener un mayor desarrollo industrial. Te leo otra pregunta, de Mónica Sánchez Distacio. ¿No crees que ellos no se sienten argentinos? ¿Sí que se sienten ocupantes con derechos con origen en otro continente? Sí, eso creía, yo creía eso, creía que no eran argentinos, pero creo que es diferente, creo que se sienten argentinos, creo que son los dueños de la Argentina, más creo que se sienten los dueños de la Argentina. A ver, por ejemplo, voy a Feldman. Reces, el origen de tu apellido, ¿cuál es? Es polaco. Es polaco. El mío es Brienza, ¿no? Del sur de Italia. Friedman Davidenko, ¿de dónde es? Susana. Está muteada, espera que... Mira, a ver. es mi nombre materno, pero como vivo en Estados Unidos, me puse Davidenko, y bueno, sí. Davidenko es ucraniano. Ucraniano, perfecto. Bueno, polaco. Es muy interesante, porque imagínense, nosotros vamos, Sergio, Eduardo, Susana y yo, a una reunión con Patricia Bullrich. Y le decimos a Patricia Bullrich, escúcheme, Bullrich, usted en realidad es una blanca que se cree argentina, pero que, como es que dice Mónica, que no se siente argentina, pero se siente ocupante con derechos de origen, con origen, ¿no? Y Patricia Bullrich nos va a mirar y nos va a decir, Reces, ¿de dónde es el origen de tu apellido? Friedman, Brienza, Feldman, ¿de qué origen? Porque yo les cuento, porque yo soy Bullrich Luro Pueyrredón. Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón echó a los ingleses en 1806 y fue el primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando ustedes estaban comiendo pizza en Nápoles o papa en Polonia, Vareniques en Polonia, mi familia estaba acá defendiendo a la Argentina en contra de los ingleses y en contra de los indios. ¿De qué me vienen a hablar ustedes de que yo soy el extranjero en la Argentina? Si hay alguien extranjero en la Argentina, son ustedes, muchachos, no yo. Y lo peor es que ellos son los dueños de la Argentina. Los Blanco Villegas son los dueños de la Argentina, los Bullrich son dueños de la Argentina, los Anchorena son dueños de la Argentina, los Martínez Dios son dueños de la Argentina, aun cuando llegaron en 1700 a traficar negros, y en 1806, cuando se produjo la invasión inglesa, fueron los primeros en sacarse el sombrero y ir corriendo a chupar las medias a los ingleses. Digamos, los que en realidad son dueños de la Argentina y organizaron la Argentina fueron ellos. Cuando Mitre sacó el diario La Nación, ninguno de nosotros estaba en Argentina. ¿Con qué derecho le decimos a ellos que no son argentinos? Sí, sí. Pero claro, ustedes me van a decir, no, bueno, pero hay mapuches que están desde hace miles de años. Sí, pero eran mapuches, no eran argentinos. Es más, si Roca no hubiera invadido la Patagonia y hubiera dejado que la Patagonia fuera chilena, la Patagonia no fuera argentina. Por lo tanto, en esa construcción que hacen ellos de la organización nacional, se convierten en los dueños de esa Argentina. Uno lo que puede decir es, che, paren, nosotros también somos parte de esta Argentina. Nosotros también pertenecemos a esta Argentina. Podemos decir, la Argentina está en disputa, nosotros somos parte de una Argentina mayoritaria, además. Ustedes son los dueños de esa Argentina que organizaron, pero dejaron afuera a millones y millones de argentinos durante 100 años, y nosotros representamos a esos millones de argentinos, digo nosotros, los sectores mayoritarios, ¿no? Pero ¿desde qué lugar le decimos que ellos no son la Argentina?
Ese es el gran problema. El gran problema es que hasta hace un tiempo uno podía creer que eran vendepatrias, que eran... el problema es que no son vendepatrias, sino que son los dueños de una Argentina que quizás no nos gusta a la mayoría. Pero ellos consideran que la Argentina es de ellos, que la Argentina, con los ruidos en las habitaciones de a poquito que se fueron metiendo, como en Casa Tomada de Cortázar, fue la Argentina peronista, la Argentina morena, la Argentina de los irigoyenistas, del pensamiento negroide, como decían los hijos de los aristócratas nacionalistas en la década del 20. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa concepción, porque esa concepción nos puede llevar a un error, que es creer que se puede encapsular que se pueden encapsular a esos extranjeros que se sienten argentinos y enviar en un barco de vuelta a Europa. Y el problema es que las pautas culturales, las pautas ideológicas, las pautas académicas, las pautas mediáticas fueron puestas por ellos cuando organizaron la nación entre 1860 y 2020, digamos. Con disputas en el medio, ¿no? Sí, sí. Mónica se fue porque no le gustó mi respuesta. No, Susana, ibas a decir algo, me parece. Sí, quería preguntarte, porque vos hablas de dos Argentinas y hablas de el argentino y el extranjero, pero no todos hablan así. O sea, es una construcción que haces de una dicotomía que por ahí otros dirían, bueno, son puntos de vista distintos de partes distintas de la población. Sí. Al Burrich, que sí, no es Argentina, nunca se me ocurrió pensar en esos términos. No, por eso. Sí, por eso. ¿Sabes cuál es el problema, Susana? ¿Vos matarías a un hermano? No. No. ¿Matarías a alguien que forma parte de tu mismo yo? No. ¿Matarías a alguien que es igual a vos? No. Pero seguramente matarías a un enemigo. No sé. Digo, en términos de modélicos, ¿no? En términos teóricos, no te estoy diciendo, Susana, vos vas a matar a un enemigo. El gran problema que tiene, que es esas grandes matanzas, se producen cuando hay una lógica de otredad, cuando se convierte al otro en un otro absoluto, ¿no? Donde no hay posibilidad de incorporarlo. Por eso se lo mata. Y ese otro absoluto siempre es un extranjero. O es un vendepatria, o es un traidor a la patria, o es un bárbaro, o es un choriplanero corrupto. La necesidad de cosificación del otro lo que hace es justamente convertirlo en un otro absoluto, en algo con el cual no puedo confraternizar. Y ese es el gran problema de la Argentina. El gran problema de la Argentina es que no hay confraternidad con el otro. Pero el problema no es de la Argentina, de la organización nacional, hacia la Argentina nacional y popular. El problema es que es doble. También hay una cosificación y una otredad muy fuerte hacia la Argentina, la organización nacional, ¿no? Vos fíjate, en la calle se disputan la plaza, los gorilas y el aluvión zoológico. Ninguno de los dos son humanos racionales, con lo cual hay una deshumanización del oponente que es mucho más brutal que la simple diferencia de opiniones, de intereses, o incluso te diría de visiones ideológicas. O sea, no se trata de, bueno, vos pensás que está lloviendo y yo pienso que no está lloviendo, o a mí me conviene que llueva, a vos no te conviene que llueva. Yo lo que considero que el que cree que está lloviendo hay que exterminarlo. Y el otro cree que no está lloviendo hay que exterminarlo. Por eso los campos de concentración
en la ESMA, la desaparición, la tortura, la cosificación del otro, ¿no? Entonces, la gravedad del enfrentamiento es lo que te demuestra la existencia de una lógica de otredad que está por encima de los conceptos de nación. Si somos todos argentinos, la verdad que no, yo no le pondría a otro argentino una chicana, una picana en las encías. ¿Por qué le pondríamos a un argentino, si somos todos argentinos, una picana en la encía a otro argentino? Sí, solo sí, es un subversivo apátrida, sin patria, que no es argentino, le puedo poner la picana en la encía. Sí, solo sí, es un gaucho matrero, bárbaro, no civilizado, yo puedo clavar la cabeza de Chacho Peñalosa en una estaca en la plaza de Olta. Pero por supuesto, ojo, porque antes de ese bárbaro estaban los salvajes y se han clavado la cabeza de salvajes unitarios antes. Por lo tanto, el gran problema que hay allí es que no hay un reconocimiento, no hay una posibilidad de un reconocimiento de otredad dentro de una propia argentinidad. Ese es el gran drama de la Argentina. Es muy difícil de resolver por eso, porque el problema está vinculado al problema de la otredad, ¿no? Y el problema es que hay un otro que cuando puede te desaparece, ¿eh? Entonces es complicado. Es complicado el diálogo nacional en la Argentina. Hernán, Sí. yo quería preguntarte qué papel le otorgás hoy a que los grupos dominantes económicos se han hecho de los medios masivos y generan conciencias, afectan las subjetividades de gente que termina actuando muchas veces en contra de sus propios intereses. ¿Y cómo pueden las mayorías luchar si no tienen el control de los medios masivos? Cuando digo medios masivos, digo la televisión, los diarios, pero también las redes sociales, que yo creo que son los grandes actores de esos encuentros masivos en contra del gobierno, por ejemplo. ¿Qué opinas? Tengo todo un problema con los medios de comunicación. Y además, generalmente todos me pelean por esto. Yo creo que los medios de comunicación influyen, pero no determinan. Y yo creo que hay más complicidad de los televidentes que de los medios de comunicación. Yo creo que por supuesto que hay tiene una gran capacidad de penetración los medios de comunicación, por supuesto que lo tienen, por supuesto que el celular en la mano tiene una potencia que no tenía el diario La Nación en 1890, pero también creo que la realidad marca que esa influencia es relativa, ¿no? Que sirve, porque si no, no explica el 2019. Y si en el 2019, con todos los medios a favor, con el gobierno a favor, con todos los periodistas a favor, perdió una elección por escándalo solo a 4 años de empezar a gobernar, no entiendo cuál es la influencia de los medios de comunicación. Lo que pasa es que esto abre una puerta de angustia a pensar por qué se perdió en el 2015. Porque capaz en el 2015, bueno, los medios podían estar fresquitos. Bueno, ¿y por qué se ganó en el 2011? Con los medios en contra. Y el gran problema es que quizás la variable única no sean los medios de comunicación,
quizás haya variables, haya distintas variables. Por ejemplo, la variable política, la variable de, yo creo que en esto sí hay un pensamiento hegemónico sedimentario, que los medios trabajan mucho sobre eso, que es las miradas a largo plazo, ¿no? Digamos, cuáles son los principales valores de la argentinidad, ¿no? Bueno, esos principales valores de la argentinidad, la libertad, las formas de la argentinidad que son hegemónicas, creo que sí están trabajadas por los medios de comunicación y están trabajadas por la educación, están trabajadas por las primarias, secundarias y universidades. Entonces vos ya llegás a la mesa de discusión con toda una construcción ideológica armada en tu cabeza. Y tomás una determinación en función de esa mochila ideológica que vos ya tenés formateada por los aparatos ideológicos del neoliberalismo conservador. Entonces, ¿influyen los medios de comunicación? Sí, influyen. ¿Determinan la realidad? Yo creo que no. Creo que no determinan a la hora de votar tampoco. Sobre todo en elecciones obligatorias, porque están todos obligados a votar, ¿no? Por ahí en elecciones optativas, y ahí está la trampa del neoliberalismo que quiere hacer elecciones optativas, en elecciones optativas quizás los aparatos políticos, los medios de comunicación que te llevan a votar o a no votar según el momento político pueden influir más. Pero cuando es un voto por persona, los medios de comunicación o los aparatos políticos tienen menos fuerza. Porque además no sabés cómo mediatizan la información. Digo, esto además tiene un problema, que es la sospecha de que el otro es un tarado, ¿no? Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Como yo no le creo a TN. ¿Por qué? Pues yo soy un ser superior. Hay tipos que le creen a TN porque son seres inferiores. Son pobres pelotudos que le creen a TN. Yo no le creo a TN porque soy genial. Y acá el gran problema que te marca esto es una imposibilidad de diálogo, una negación del otro. El otro es un pobre estúpido que le cree a TN. Pero además hay algo, que es una desresponsabilidad de ese otro. Y si el otro le gusta creer a TN, porque ahí hay un problema, que es que hay que preguntarse por qué le gusta creerle a TN. Porque una persona quiere creer que Brienza es un enanito verde con antenas. Eso nos obliga a sentarnos a conversar con ese lector de TN o con ese televidente de TN y disputar en su propio esquema de valores. Porque lo que por ahí llegamos a descubrir es que hay sistemas de valores en pugna, que no hay una única racionalidad y que la nuestra no es la única racionalidad posible. Y que esos que le creen a TN, les gusta creerle a TN, aunque sepan que les miente. Como a muchos de nosotros nos gusta creer en los que creemos, incluso cuando hacemos oídos sordos a cosas que no deberían gustarnos, pero nos hacemos los boludos. Claro, yo me refería hoy en día la tecnología de determinación de perfiles psicológicos y poder darle información personalizada que se monta sobre el conjunto de tus elecciones. Y entonces el libre albedrío no existe más. En realidad, Cambridge Analytica ha sido determinante de eso. Sí, yo te entiendo, la Alberto. comercial se monta sobre eso.
Yo te entiendo, Alberto, y comparto esta preocupación que vos tenés. Lo que no entiendo es por qué con Cambridge Analytica y todo lo que hicieron perdieron la selección del 2019 por paliza. La Cambridge Analytica se compró acá, según los propios dichos del CEO de Facebook, en 2015. Se compró en 2014 para atacar la figura del gobierno. Hicieron una campaña y compraron millones de perfiles. Donald Trump les ganó porque compró 50 millones. Sí. Y fue presidente. Sí. ¿Y eso para vos definió el fenómeno Trump? No, en realidad el que tenga el porque ¿sabés qué pasa, Alberto? Eso es la negación de la política. Entonces, el que compra Cambridge Analytica gana las elecciones. En el 2019, ¿por qué no la compraron? Pero Cambridge Analytica realmente, yo estoy convencido de que muchos del grupo hegemónico no querían seguir. El quilombo que nos dejaron, que lo agarre otro. Pero bueno, es una opinión mía. Yo los veía en esa situación. Los tipos salvan las papas, saben que es mucho más fácil jugar de afuera. Empezaron a limar cuando habían pasado 3 meses. Están usando todo, porque están usando los trolls, los tienen intactos. Y ellos trabajan también sobre perfiles psicológicos. Es muy grave, como decís vos, eso afecta la idea de la democracia. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Podemos creer en el libre albedrío y seguir creyendo en el libre albedrío cuando el otro tiene un arma nuclear. Pero espera, Alberto, porque esto es determinante para cualquier tipo de discusión política de ahora en más, que es, si Cambridge Analytica va a decidir la política, compremos Cambridge Analytica. Entonces, si vos tenés Cambridge Analytica y el otro tiene Cambridge Analytica, empatamos toda la vida 50-50. Por lo tanto, nunca vamos a poder elegir gobierno. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Yo no te estoy diciendo que Cambridge Analytica no sea una variable central. Lo que digo es que quizás no define y haya variables que definen más allá de Cambridge Analytica. Porque ¿cuál es el problema? Si vos te fijas, el derrotero del macrismo, el macrismo empieza a perder en diciembre del 2017. ¿Y sabes cuándo empieza a perder? Cuando muestra su verdadera cara. Hasta diciembre del 2017, el macrismo hace kirchnerismo de derecha. Y dio más planes que el kirchnerismo. Dio más planes, por eso, dio más planes, metió en cana a un par de kirchneristas, hizo pan y circo, digamos. No reprimió brutalmente, hizo populismo con consignas vacías, tipo vamos a cambiar todo lo que está mal y dejar todo lo que está bien. Pero cuando ganaron la elección del 2017 dijeron, ahora vamos a mostrar quiénes somos. Ahora voy a mandar la ley contra los jubilados. Y en la sociedad, ¿qué hizo? Para, metete un poquito Cambridge Analytica en el orto porque con los jubilados no. Y encima me reprimís en la plaza. Entonces, una pregunta, Hernán. No, sí, espérame que ya termine. Entonces, el gran problema, Alberto, es que hay otras variables que solamente Yo creo que es muy peligroso esto que... Muy peligroso. A ver, ¿por qué, Alberto? Porque vos recibís en tu celular un mensaje de tu mamá que te dice, no lo dejes pasar. Brienza se acaba de comer un marcianito de antenas verdes. Tal cual. Pero y te lo dice tu mamá. Sí. Entonces vos le decís, mamá, ¿de dónde sacaste la información? No, es una fuente muy importante. Pero yo te voy a decir una cosa. Me lo mandaron por Facebook. Sí, no importa. Me lo dice una fuente muy importante. Claro, por eso. Entonces, vos ¿cómo no le vas a creer a tu mamá que Brienza se acaba de comer un enanito verde? Ahora, ¿sabés cuál es el problema? La inteligencia, en la época de la dictadura militar, funcionaba de la misma manera, pero sin celulares. Es verdad, vos no tenías la verdad al alcance de tu mano, pero te llegaba. Las operaciones de inteligencia te llegaban de la misma manera. No, me lo dijo un amigo. Un amigo me dijo que Perón tenía un anteojito de rayos X
que la miró a Gina Lollobrigida, era desnuda. Y a las chicas de las webs las miraba desnuda con anteojos de rayos X. Me lo contó un amigo, pero posta a posta, ¿eh? Un amigo de un amigo, de posta a posta. ¿Y qué amigo es? Un amigo de un amigo, de un amigo del amigo del amigo, ¿eh? Y vos que le vas a decir, che, no te creo. Digo, el método de expansión de la noticia es el mismo. Lo que cambia es, obviamente, la plataforma. La plataforma hoy alcanza a millones de personas. Hernán, seguimos de esta Sí, forma. Roberto. Roberto. Sí. Bueno, quería hacer un comentario muy pequeño. Evidentemente, no podemos negar el valor y la potencia de la política y de la militancia, sin ninguna duda, y el valor transformador, como tampoco podemos desprestigiar o negar el valor de Big Data, es decir, del empuje que tiene el Big Data, ¿no? Ya sea por las distintas empresas, ¿no? Lo que es cierto es que en nuestra sociedad hay un porcentaje de antiperonismo que es muy alto. Todos sabemos que cuando Cristina ganó con el 54%, 46% no la votó a Cristina, y cuando Perón ganó por el 62%, el 38% de la Argentina no lo votó. Hay un antiperonismo tremendo. Ahora, sobre este sustrato antiperonista, Pulitzer dice claramente que una prensa cínica, mercenaria y demagógica produce un público cínico y mercenario y demagógico, así lo dice Pulitzer. Es decir, que hay un sustrato sobre el cual estos medios tecnológicos y la prensa tiene un terreno fértil para hacer crecer toda una ideología y un conjunto de terraplanismo ideológico. Ahora, nosotros no estamos en menos si no utilizamos, si solamente pensamos en la militancia y en la política y descuidamos el valor de la comunicación y de los medios tecnológicos para influir ideológicamente sobre la población. Roberto, pero sí, yo comparto un análisis tanto tuyo como el de Alberto, digo. Yo solamente pongo como variable que como en la cuestión que no es el único, no es la única variable. No es sin política. Tampoco creo que, claro, tampoco creo que la militancia en sí mismo te resuelve la política, porque tampoco es así. De hecho, nada es unicausal. Nada es unicausal, claro, es pluricausal. Pero vos estás seguro que no estamos utilizando métodos similares a los que utiliza el adversario. Si te dijese que sí, sería un ignorante. No estoy seguro, claro que no estoy seguro. Lo que solamente como un ciudadano vulgar me doy cuenta de que el nivel de comunicación es bajo, escaso y pobre. Sí. A ver, yo lo separaría en dos cosas. Yo creo que en las redes hay mucha presencia del peronismo que está trabajando con repetidores o controls. Creo que lo hay. Y de hecho, a nosotros nos llega un gran caudal de información de madres, padres, compañeros, amigos que está en función de estas usinas de información. Alguien lanza esas. Me alegra eso que decís. No, pero tenés que darte cuenta vos. Abrí tu celular en este momento. Vamos a hacer un ejercicio. Yo borro mucho los. Vamos a hacer un ejercicio. Yo borro mucho como tengo poco espacio. No, pero te lo digo con la mejor leche, que me alegra. No, Roberto. No me di cuenta porque lo recibo con placer, capaz. Estamos hablando entre compañeros, pero mira. Totalmente. Estoy abriendo mi celular y estoy abriendo un video. Un video cualquiera. Soy Liliana Herrero. Quiero decirles que en Mendoza existen 29 escuelas de enseñanza artística. Ahí está. Bien. Que Liliana Herrero haga esto, ¿vos pensás que lo hace en la casa, se sentó y lo dijo sola? No. Alguien le debe haber hecho, che, hagamos esta campaña. Vuelvo. Pueden hacer mucho por los que tienen poco. Los pocos, ¿ves?
los pocos pueden hacer mucho por los que tienen poco. Todos. Ahí tengo publicidad. ¿Ahí se lo ve o no se lo ve? No. No, no se ve, pero No, te no. No se creemos. ve. Sí, sí. Vuelvo a abrir otra. No, te creemos de una, quédate tranquilo. ¿Por qué justicia social? Yo digo sí al aporte extraordinario. Es decir, abrí mi celular y ya tengo tres troleadas, que no sé quién me la mandó. Qué sé yo. Y algunas me las debe haber mandado mi madre, que es más peronista que... Para salir de la crisis que dejó el macrismo y que agravó la pandemia, hacía el aporte extraordinario, digamos. Y además, esto tiene firma del Frente de Todos, pero qué sé yo, hay otras que vos no sabés quién te la manda. En Argentina hay un empresariado de rapiña, página 12, Alicia Castro, una publicidad de Alicia Castro. Esto que nosotros tenemos a diario, ¿ustedes creen que es pura militancia? Que se retuitea en función de que tenemos razón y los celulares dicen, no, tienen razón, retuiteemos esto porque esta es la verdad. No, hay gente que está retuiteando esto constantemente. Por eso digo, en este sentido creo que no hay que separar, ¿no? Ahora, ¿qué creo también? Creo que lo que nosotros consideramos como comunicación oficial deficitaria, en realidad lo que nos pasa es que estamos ligados emotivamente a la lógica de información del kirchnerismo de los años 2009 a 2015, donde era una información, una contrainformación muy frontal, muy ideológica, muy dura y a toda hora. En cambio, yo creo que la comunicación que eligió Alberto Fernández es una comunicación más amigable en función de una estrategia diferenciada a la que hizo Cristina o el kirchnerismo entre el 2008 y el 2015. Entonces, yo creo que ¿cuál es la teoría comunicacional? ¿No? Digamos, la teoría comunicacional del kirchnerismo fue contrahegemónica, ¿no? Hay una comunicación hegemónica, nosotros vamos contra esa comunicación y discutimos hegemonía versus contrahegemonía. Y el gran problema que tiene esa comunicación es que muchas veces, como vos tenés más razón, podés ganar por cansancio. Pero el gran problema que tenés es que exigís un compromiso al ciudadano no politizado a definirse por la hegemonía o la contrahegemonía. En cambio, creo que la comunicación de Alberto para esta etapa es más amigable. ¿Esto significa que es una mejor que otra? No, significa que son distintos momentos, para mí, distintos momentos políticos o históricos. Y yo creo que la comunicación de Alberto es deficitaria porque no hay más Albertos, porque no hay más gente capacitada para explicar con cara de buen tipo, de tío bueno, y decir, bueno, no te enojes. Bueno, pero Marcelo, eso lo decís vos. Nos falta Marcelo, gente capaz, Hernán. Nos sí, falta sí, gente capaz falta de gente comunicar. capaz. Sí. Como Alberto, falta gente Pero capaz de somos comunicar como Alberto. muchos. No importa, pero hay que comunicar como Alberto, ¿eh? Hay que tener el Estado en la cabeza, saber qué responderle a cada uno de los periodistas sin enojarte y hacerlos quedar como boludos, ¿eh? No lo puede hacer Caballero, ¿eh? No lo puede hacer, no lo puedo hacer yo, ¿eh? Lo tiene que hacer alguien que tenga el timing necesario para poder hacer esa comunicación. Porque, ¿sabes qué? En cuanto a mí me dicen en un programa, vos, gordito, comedor de choripanes, yo me levanto y le encajo una trompada. Entonces no estoy capacitado para hacer comunicación como la hace Alberto. Porque cuando Marcelo Bonelli le dice, no, porque ustedes, ¿cómo fue que lo dijo? Porque ustedes quieren hacer no me acuerdo cuál era el tema, pero ustedes quieren hacer una devaluación. Alberto lo miró y le dijo, no, disculpame, nosotros, eso lo dijiste vos, yo no dije nada de eso. Bueno, sí, está bien, lo dije yo, dijo Bonelli. Y no tuvo ni siquiera la necesidad de decirle la prensa contrahegemónica, defensora del capitalismo internacional financiero, hijos de puta, ¿no? Le dijo, yo nunca dije nada, eso lo dijiste vos. Y Bonelli tuvo que salir a decir, bueno, sí, lo dije yo. O sea,
la forma en que comunicás también es el mensaje. Entonces, yo creo que hay gente muy capacitada para pensar, y nombro a Roberto Caballero porque es mi amigo, no, pero podía nombrar a otro. A Roberto lo nombro porque es mi amigo. Digo, lo que estoy planteando es que saber, tener la razón, ser un buen comunicador un buen comunicador en un ring de boxeo no te hace un buen comunicador en una cancha de golf. Y lo que me da la impresión que necesita el gobierno de Alberto Fernández en este momento es comunicadores en cancha de golf y de tenis. ¿Por qué? Porque lo que necesita es mantener el medio que fue el que lo votó, que fue el que definió las elecciones. Y ese medio lo que votó fue tranquilidad. Hernán. Serenidad, pará. Serenidad. Votó calma. No votó seguir agrandando la grieta. Porque si hubiera querido seguir agrandando la grieta, hubiera votado a Cristina. Pero Cristina puso a Alberto. ¿Por qué? Porque comprendió táctica y estratégicamente, porque es la mejor conductora desde hace muchos años, que este es un momento para conseguir el medio, hacer una política centrípeta. ¿Pero por qué es necesario una política centrípeta? Porque como dice Alberto, con el terror que le tiene a la derecha destituyente, a la derecha brutal, que la derecha brutal juega la polarización más fragmentación del sistema político, porque así rompen la democracia. ¿Por qué? Porque no van a poder llegar nunca vía elecciones por los próximos 10 años, porque hicieron prácticamente un 2001. Entonces, como no van a poder volver a ganar elecciones durante mucho tiempo, lo que necesitan es polarizar y fragmentar el sistema político argentino. ¿Para qué? Para que haya posibilidad de violencia y de desgaste del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ¿cuál es el juego del gobierno de Alberto Fernández, a mi entender? Del cual formo parte. Hablo como si estuviera afuera, pero del cual formo parte. Para mí, la opción de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández es justamente equilibrar el sistema político, dejar afuera a los sectores irracionales de la política. Porque si vos dejás afuera a los sectores irracionales de política, Burrich, Macri, Elisa Carrió, lo que haces es solidificar un centro que puede tener un centro derecha, una centro izquierda, pero que no rompa la lógica de los esquemas políticos y de los acuerdos políticos fundamentales. Entonces, esa comunicación no puede ser una comunicación a las trompadas, no puede ser una comunicación a lo intratable, no puede ser ni siquiera una comunicación a los 678. Yo que he sido invitado frecuente del 678 lo estoy diciendo. Entonces, lo que se necesita es más comunicadores que le hablen a ese centro y a esa lógica centrípeta. Porque lo que es necesario es estabilizar el sistema político, porque lo que pasó en Bolivia el año pasado no es una tontera, es una advertencia. Entonces, si es una advertencia, lo peor que puedes hacer es generar las condiciones para que hagas un golpe como en Bolivia. Si a vos viene Mike Tyson y te moja la oreja, lo que tenés que impedir es que te caiga a trompadas. Ahora, si Mike Tyson te moja la oreja y vos le decís, grandote pelotudo, te voy a romper la boca, te va a cagar a trompada Mike Tyson. Entonces lo que vos tenés que hacer es tratar de que Mike Tyson no te pueda pegar. Yo creo que tenés razón, Hernán. Hernán, muy bueno. ¿Estás diciendo algo, Horacio? Espera que Eduardo quiere decir algo. Esperen, Hernán, tengo preguntas por el chat de gente que hizo preguntas, pero no sé, dirigí vos, coordinalo vos. Como vos prefieras. Decir algo para una sola cosita, porque viene a colación. ¿Martín Guzmán también juega en esta cancha de tenis y golf como comunicador en la disputa política? Yo creo que trata. Pero creo que Santi Cafiero también lo hace. Digo. Te pregunté por Guzmán. Sí, lo intenta hacer. Algunos, por eso les digo, a veces no sale bien, pero se intenta hacer eso. Ahora, Santoro juega en el ring. Sí, pero porque es su característica particular.
Juega para los porteños igual. Te leo, Hernán, un par de preguntas que quedaron y que por ahí retoman el hilo del libro. De Néstor Galina. Hernán, ¿se puede considerar que la Argentina agroexportadora se comienza a delinear desde la campaña del desierto de 1833? ¿Federales unitarios puede reflejar la puja terrateniente burguesías industriales? Es muy complejo el tema, porque capaz la primera ley de enfiteusis del gobierno de Las Heras, perdón, de Martín Rodríguez con Rivadavia como jefe de gabinete, como secretario de gobierno, sea el inicio. Pero el gran problema es que los federales, de la mano de Rosas, establecieron lo que después iba a ser la base del modelo agroexportador argentino. Entonces es muy complejo, porque uno podría decir, bueno, los unitarios son los liberales mitristas que quisieron un país agroexportador. Pero el gran problema es que el sistema de estancia de Rosas, si bien era una estancia todavía productiva y no era extensiva, y también la campaña al desierto de Rosas, es una campaña que está marcando un fuerte protagonismo del campo, ¿no? De la producción agrícola-ganadera. Ojo, de que esas empresas y el propio Urquiza en Entre Ríos eran estancias con valor agregado, ¿no? Los saladeros, los primeros formas de enfriamiento de carne, las primeras unidades productivas eran diferentes a la ganadería extensiva del mitrismo. Ni siquiera es el proyecto de Sarmiento. El proyecto de Sarmiento del Chivilcoy, que es muchísimo más interesante. Sarmiento en el discurso de Chivilcoy apenas asume, dice hay que generar 1000 Chivilcoy. ¿Qué significa generar 1000 Chivilcoy? Significa democratizar el territorio de Chivilcoy, generar haciendas de 200 hectáreas y entregarlas a los gauchos, porque los gauchos, mediante el trabajo y el cultivo de la tierra, se van a civilizar. Ese sueño de Sarmiento es diferente al sueño de Mitre, que estaba relacionado a la ganadería extensiva, ¿no? En la historia argentina, digamos, en el modelo agroexportador, vuelve a perder Caín, ¿no? Es Abel el que gana la batalla. Te leo otra. Susana dice, las dos Argentinas de las que hablas cambian en el tiempo. ¿Cómo ves las dos Argentinas actuales? K versus no K. K puede ser una Argentina, pero la no K es un híbrido. Sí, no estoy tan seguro que sea un híbrido, Susana. Yo los veo muy, conceptualmente muy cerrados, ¿no? Lo que sí los veo es, lo que pasa es que uno cree que esa Argentina incluye a los terraplanistas del obelisco, pero me parece que es mucho más profundo, que tiene que ver con las formas de la vieja Argentina, con las formas valorativas de la vieja Argentina, de una Argentina que está vinculada a la racionalidad de tipo europea, ¿no? Lo que uno visualiza es que hay como una crítica a las costumbres, y desde las costumbres, ¿no? Porque hay las diferenciaciones, por ejemplo, ustedes cuando marchan dejan toda la basura tirada, nosotros en cambio dejamos todo limpio. Hay ahí algo de lo, si se quiere, de lo educacionalmente correcto, de lo educativamente correcto, que es que va más allá de lo puramente ideológico, que tiene que ver con las formas.
Por ejemplo, vos podés endeudar al país en 50.000 millones de dólares y fugar la plata por los bancos. Está bien, no está bien, pero está dentro de lo esperable y lo elegante. Ahora, hay que ser negro de mierda para robarse 9 millones de dólares en bolsos. Esa cuestión de la diferenciación de lo educativo, de lo cultural, hace que sea estrictamente, que sea mucho más profundo que lo estrictamente político. Y que no pasa por lo anti-K o antiperonista estrictamente, sino que son como pautas de comportamiento, como diría Jauretche. Y en tanto pautas de comportamiento imitativas no son reales. Yo pertenezco a una Argentina porque comparto esas pautas de comportamiento. Es decir, no me robo la plata en bolsos. Eso es de negro de mierda. La saco por el banco, cualquier banco, con un movimiento bancario. Yo, si voy a la plaza, no tiro el sachet de vino al costado. Yo me lo llevo en la 4x4, la botellita de cerveza. Hay algo del punto de las pautas de comportamiento que hacen que sea mucho más profundo de lo que nosotros creemos la división entre peronistas y antiperonistas o kirchneristas y antikirchneristas. Porque no se trata de gente mala que quiere que haya muchos pobres. Porque si no es fácil. Digo, hay unos malos, unos que son malos y otros que son buenos. Pero el problema es que a ellos les gustaría que los pobres fueran más educados, más como uno, ¿no? Y que uno pudiera darle limosna a la salida del restaurante sin que te miren mal, porque el problema está en el comportamiento, en que son de otra clase. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que en la Argentina no hay nobleza, no hay aristocracia. Como no hubo aristocracia, como no hay gente con sangre azul, que tengan tradiciones de 5.000 años o de 1.000 años, la diferenciación es solamente por pauta de imitación y por desprecio. Cuanto más alto es el desprecio, más títulos de nobleza suplanto. Entonces, cuanto yo más hable los negros de mierda, más licúo mi sangre. Más cerca estoy de una supuesta aristocracia. Entonces, dentro de las pautas de imitación cultural, ser peronista es sinónimo de ser negro de mierda. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta a una mesa donde haya más de 2 fuegos cubiertos, se va a hacer si es peronista, se va a hacer el boludo y no va a tratar de no decirlo. ¿Por qué? Porque va a quedar mal, porque queda feo, porque no es estéticamente valorable. Y en esa cuestión de pautas de imitación es quizás mucho más importante que todo el esquema de comunicación que ellos tienen. Porque lo que te marcan la pauta de esa manera. Vos no podés ser peronista, sos blanco. Qué raro vos que vas a la universidad siendo peronista. Pero eso cambió. No cambió. ¿Con K no cambió? No cambió. No cambió. Yo tengo, como no vivo en Argentina, vivo en la pesadilla de Trump, eso, muchísimo peor. Pero veo a lo largo de los años cómo mis amigos, todos progresistas, se fueron separando. Unos con K, muy fanáticos. Y sí. Los otros no pueden estar definidos por ser no K. Eso es lo que yo veo en híbrido. No hay una definición. No, lo que pasa es que posiblemente te... Igual no lo conozco el tema, por eso te pregunto. No, pero ojo, Susana, posiblemente vos te relaciones con gente relativamente racional. Sí. El problema... Bueno, te están convenciendo. No, el problema es los sectores irracionales, que están en los dos lados, ¿eh?
Sí. Pero el problema está en el sector claramente afectivo y que posiblemente no sea, el problema no es con el no K, el problema es con el anti-K Bueno, claro, o el antiperonista, ese es el gran problema. sí. Y además hay también un problema que es la totalización del universo. El peronista suele tener una visión totalizante. Quiere que todos sean peronistas. Y capaz alcanza con que sea peronista el 51% de la población. ¿Por qué tiene que ser todos peronistas a toda hora y todo el tiempo? Pero el peronista, el problema que tiene es que el peronismo le da sentido a su vida. Y al K le pasa lo mismo. Al nuevo K, al que vino del progresismo y que vino de la izquierda, le pasa algo parecido, que es el kirchnerismo dotó de sentido una vida que el menemismo, el 2001, la dictadura militar le había arrebatado. Entonces, el sentido de su vida está atravesado por la política. Entonces, esa existencia necesita que su pareja sea acá, que sus vecinos sean acá, que los vecinos de la otra cuadra sean acá, que los del otro barrio también sean acá, que los de la otra ciudad también, o sea, necesita que todos sean acá, ¿por qué? Entre otras cosas porque el sentido de su vida es lo que lo dotó de sentido y lo hace feliz, es ser peronista. Entonces, es como un evangelista, quiere que al otro sea feliz también con eso. Entonces, no soporta que el otro no sea feliz. Entonces, lo tiene que obligar a pensar como él, pues es el sentido de la vida. Y a veces te convertís en un hinchapelota, ¿no? Que estás todo el tiempo diciendo a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Que los demás, vos tenés que ser como yo, tenés que encontrar el sentido a la vida. Y el tipo dice, no, deja que el sentido de la vida es hacerme panqueque con dulce de leche los sábados a la noche y no ponerme a hablar a la Max Nordau en La Plata, ¿no? Digamos, hay gente en este momento, digo, sean conscientes de esto. Hay gente que en este momento está haciendo el amor y ustedes están acá. Hay algo que nos está Claro que se funcionando. pierden. Hay algo que nos está funcionando mal, compañeros y compañeras. Hay gente que en este Hernán, momento la está pasando bien. Y nosotros y bueno, acá. Bueno, pero eso tiene que ver con el sentido de la propia vida. ¿Por qué una persona perdería 2 horas de su tiempo, 1 hora de su tiempo, un sábado a la tarde? Más está bien, estamos en pandemia, no nos queda otra, pero digamos, que aguantar a Brienza. Pero ¿por qué estaríamos acá? Porque es el sentido de nuestra vida, de alguna manera, pensar las cuestiones de la política, las cuestiones de la argentinidad, las cuestiones de la historia, porque es parte de nuestra existencia y porque parte de nuestra existencia individual es política, ¿no? Entonces, es lo que pasa es que esa existencia nuestra y ese sentido de nuestra vida debería comprender que hay otros múltiples sentidos en la vida, ¿no? Y que hay algunos que hasta tiene derecho a no pensar como nosotros. Hay gente que tiene derecho a que el sentido de su vida no sea el mismo que el nuestro. Tienen derecho a estar equivocados. Tienen derecho a ser infelices, a no ver la verdad que nosotros vimos. Es un problema, pero Hernán, yo vamos, creo que la totalización del sistema político en algún punto es una mala táctica, porque finalmente obligás a gente que si esta charla la das el viernes a las 5 de la tarde, por ahí te viene a ver, pero el sábado a las 7 de la tarde, no, muchachos. El sábado a las 7 de la tarde hay que sepa qué con dulce de leche. ¿Se entiende lo que digo? Y hay gente que por ahí vos decís, bueno, está bien, yo voto al peronismo, lo voto al peronismo. Pero no me hagas ir en una inundación con el agua hasta la panza para ayudar a la patria es el otro. No quiero. Quiero simplemente votarlos para que ustedes hagan un gobierno más o menos bueno. Ahora, si vos me decís que si yo no me mojo hasta la panza para ayudar al otro, soy un hijo de puta, bueno, ya no me dejas opción. Porque si yo no hago lo que vos hacés, soy un hijo de puta, no me das opción. Es un problema, pero es un problema de
también de ímpetu propio, ¿no? Digamos, somos muy impetuosos en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta. Digo. Yo igual creo que hemos madurado mucho. Hernán, Sí, vamos redondeando porque ya llevamos 1 hora 40 y da para seguirla, pero... Vamos redondeando que ya están hechos los panqueques. Y te agradecemos un montón, está re interesante. Lo que sí podés decir por qué editorial es el libro, y dónde se... Es Aguilar. Se puede conseguir Aguilar. Está en la venta. Sí, está a la venta en cualquier librería. Ojalá que el año próximo puedas volver a la biblioteca y tengamos de vuelta sí, un sábado a la tarde. Sí. Te agradecemos. Ahora en octubre saco un libro de poesía. Ah, bueno. Y en el año que viene saco otro libro de política. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad. Voy a presentar el próximo libro a la biblioteca. Apalabrado. Gracias a todos y el sábado que viene hay un nuevo Café Político. Que sigan bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Sí, me acabo de cortar. Y yo me enganché tarde, perdí la parte de diferencia porque eran las 18:30 y yo andaba ahí con